noches, muchachos. Buenas noches, profe. ¿Cómo están? Buenas noches. Bien, gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, don Ricardo. Buenas noches, profe. Hola, Carlos.
Damos unos 5 minuticos a sus compañeros que lleguen. Profe, Sí, dime. profe, de pronto el compañero José Luis Paz dice que en el sector donde él vive no hay luz, que por eso no se ha podido conectar. Ah, listo. Listo, no hay problema. Ah, bueno, muchachos, de pronto el video todavía no lo he subido, el video de la clase del domingo, de ayer. Solo que he estado un poco ocupado y no he tenido chance. Pero yo apenas les subo el video de la clase de hoy, también les comparto del día de ayer para que queden ya todos con esos enlaces. ¿Listo? Bueno, vamos a iniciar, muchachos. Vamos a trabajar en el día de hoy. Continuamos pues trabajando con React. Nosotros habíamos creado un proyecto, ¿cierto? En el cual estábamos haciendo nuestros primeros elementos, que es esto de aquí. Profe, Sí, buenas noches. ¿verdad? ¿Qué le digo? Yo continué con el mismo problema, profe. No que volví a crear el proyecto, sí, y no dejó correr. Y ahora esta vez lo hice con la consola de Windows. ¿Y no? ¿No te dejó? No, si yo lo mismo, no, que no reconoce el comando. NPX. No, crearlo si lo crea, sino al momento de correr la consola, ¿qué es? De inicializar ¿El servicio? el ¿Con proyecto. qué comando lo El estabas servicio. iniciando? No, la anterior vez era con el npm start también, y ahora ya con la consola normal de Windows, creé el proyecto, instalé los paquetes de Bootstrap, Popper y todos esos, y inicialicé y ahí de nuevo falla. ¿Con qué Después de comando lo instalar el inicializas ahora? npm start, normal, como usted lo está Dale. haciendo. Prueba con ng run. Run sería. ng run. Lo voy a escribir en el Sí, chat. a ver. Sí, sé cómo es, ¿verdad? Ajá. Sale un error también. Qué error. Local workspace file. ¿Estás dentro de la carpeta del proyecto? Sí. Ujú. Entonces sí nos toca revisarlo. A ver, yo creo que ahorita, si terminamos la temática pronto, entonces ahí podemos aprovechar para revisar los inconvenientes, ¿vale? Listo, después. Listo. Listo, ok. Bueno, entonces les decía que, Gracias. con gusto, les decía que nosotros habíamos estado trabajando con React, ¿cierto? Habíamos hecho unos cuantos componentes, habíamos hecho 3, ¿cierto? Habíamos trabajado con el componente field form, habíamos trabajado con el componente button
Y también habíamos trabajado con el componente appjs. Ya habíamos entendido cómo es que vienen esos componentes. Recuerden que yo les hice este grafiquito en el cual nosotros mirábamos cómo se iban ubicando componentes y sabíamos que teníamos un componente dentro de otro componente. El día de hoy vamos a construir igualmente un conjunto de componentes que van a tener componentes dentro. ¿Listo? Y vamos a crear un componente compuesto al cual le vamos a aplicar o vamos a establecer una propiedad que se llaman estados. ¿Listo? Vamos a trabajar hoy con los estados que tenemos nosotros de la clase, que serían como las variables que me dicen en qué estado está el formulario o el componente gráfico que estamos trabajando. ¿Listo? Para ello pues inicialmente pues vamos a arrancar nuestro proyecto. Recuerden que vamos acá a la carpeta del proyecto. Dentro de la carpeta del proyecto nosotros dentro de la carpeta del proyecto ejecutábamos el comando ng0. Perdón, lo escribo mal. Antes de meterme run. npm start. Ahí ya, con npm start. ¿Listo? Ahí pues nuestro proyecto arranca y nosotros lo podemos observar en nuestro navegador. Ahí podríamos observar pues cuando ya está desplegado, cuando ya nos compila todo el proceso, miren que está iniciando, cuando ya compila completo el servidor, nos mostraría el código. Ah, bueno, aquí me dice que tengo un error, ¿cierto? Aquí, ya lo tengo escrito con N, es con N. Listo, lo guardo, así vamos a ver. Aquí está, pero no. Ahí está. Nosotros habíamos Profe, creado. ¿el otro comando cuál es? En vez de npm run, ¿el otro cuál es? Yo utilicé npm start. El que le decía a Ah, Marco es ng run. Está en el chat de pronto. Profe, ¿me puede indicar Dime. Dime, Diego, no te escuché. ¿me puede indicar el componente del botón el que modificó? Ya. Sí, solamente le cambié aquí. Le cambié la M. Yo la tenía con M. Le coloqué la M. Ya, listo. Listo. Entonces nosotros en la clase anterior habíamos visto que podíamos generalizar estos componentes, ¿cierto? Y establecer desde un entorno, desde donde nosotros lo usamos, desde el componente padre, establecer diferentes propiedades que hasta ahorita habíamos visto que son labels, ¿cierto? O componentes de ese tipo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Miren que aquí, en este caso, estos son input de tipo email. Ya los vamos a ver en donde podemos mirar esa propiedad. ¿Listo? Yo voy a ir a mi appjs y aquí recuerden que nosotros teníamos importado el componente field form. En ese componente lo que nosotros tenemos es estamos utilizando algunos elementos de Bootstrap, unos inputs de Bootstrap, y aquí está precisamente el input que es de tipo email. Pero resulta que nosotros hasta ahorita hemos parametrizado estos elementos, ¿cierto? Estos de aquí.
Resulta que nosotros podemos parametrizar atributos adicionales, por ejemplo, estos de acá. Bueno, una aclaración también. Resulta que hay formas, ¿no?, de nombrar las propiedades, que nosotros las tenemos en, nosotros las tenemos en- directamente aquí en el código. Pero aquí, por ejemplo, este nombramiento hace parte de como decir, de unas palabras reservadas de React. ¿Listo? Entonces, estas clases de CSS probablemente nos produzcan warnings o nos generen algún error. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar, siempre que sea class, colocamos ng name. Perdón, class name. ¿Listo? Entonces, en todo donde diga class, vamos a colocar class name para que no nos genere esos conflictos. Si nosotros observamos, por ejemplo, ahorita guardo, voy a darle control Z para que lo observen. Aquí voy a guardar. Aquí está mi aplicación. Voy a colocar, abrir la consola y vamos a mirar que allá nos aparecen unos errores. Listo, miren que aquí me aparecen, primero me dice for, did you mean HTML form, o class, did you mean class name, porque estas propiedades class las reconoce de una forma diferente. ¿Listo? Entonces ahí nos está causando unos problemas, por eso es que las vamos a cambiar. Entonces listo, cambiamos class, vamos acá, ya le colocamos class name y aquí ya nos aparece dos warnings nomás. Uno es para el for, entonces vamos a utilizar este HTML for. Listo, aquí en lugar de este de acá usamos este y ya nos queda un class, un lugar donde cambiar class, que dice que está en este archivito de aquí, en button.js en la línea 8. Entonces allá también vamos a colocarle, en lugar de class, le vamos a colocar class. Aquí está. Guardo. Y ahora sí. Miren que ya no me aparecen errores. Me aparecen algunos warnings que son de las mismas propiedades que estamos configurando. Pero ya los warnings son más pasados. ¿Listo? Muy bien. Ahora bien. Resulta que nosotros aquí, por ejemplo, teníamos correo institucional, correo electrónico auxiliar. Y por acá teníamos un botoncito de enviar. Pero ¿qué pasa? Nosotros estamos buscando la flexibilidad de nuestros componentes. Entonces, puede que en circunstancias a nosotros no siempre nos aparezca, que no siempre nos aparezca el tipo de datos, o que no necesitemos siempre el mismo tipo de datos. A pesar, miren que aquí lo tenemos genérico, aquí no vamos a poder ingresar, por ejemplo, un password, porque se miraría, ¿cierto? Entonces esa propiedad también la podemos parametrizar. ¿Y cómo lo hacemos? De la misma manera. Entonces aquí miren que tenemos el atributo type email, ¿cierto? Que este es el valor que le estamos dando. Si le decimos en lugar de email, le decimos password, entonces al visualizar en nuestra aplicación, miren que ahí no importa lo que yo escriba, en todos los casos va a ser de tipo password. Pero eso es lo que vamos a parametrizar en este momento. También las propiedades de las etiquetas. Estas son propiedades que nosotros tenemos para las etiquetas. Podemos darle la propiedad type, la propiedad id, la propiedad alias dest. ¿Listo? Entonces vamos a cambiar en este momento esta de aquí y la vamos a dejar dinámica. Ese componente field form es utilizado desde acá. Entonces lo que vamos a hacer es colocarle que este tipo va a venir también desde una propiedad. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros lo ponemos desde una propiedad, lo que hacemos es colocarlo de la siguiente manera. El tipo se mantiene. ¿Listo? El tipo, la palabra reservada o el nombre del atributo de la etiqueta que queremos modificar se va a mantener. La diferencia es que ya no le vamos a colocar las comillas ni una palabra dentro, sino que vamos a decirle que este va a ser de una propiedad. Y ya sabemos cómo accedemos a las propiedades del elemento. Le decimos this
punto props punto inType, lo voy a colocar, así la voy a llamar. Y en ese sentido nosotros también deberíamos decirle desde acá el inType para ese campo. Aquí sí ya le podemos especificar directamente cuál va a ser el input, porque aquí ya es desde donde lo queremos. Entonces aquí le decimos, por ejemplo, number, acá le decimos text, aquí le decimos password. Listo, guardamos y vamos a visualizar a ver cómo está nuestra aplicación. Miren que aquí ya me aparecen los scroll, ¿cierto? Los stepper. Y aquí si yo escribo letras, bueno, la E sí me la recibe porque la E es la notación para el número exponenciado, ¿cierto? Cuando nosotros miramos, por ejemplo, en la calculadora, cuando nos sale un número muy grande o muy pequeño, nos sale E a la menos algo, ¿cierto? Para identificar que ahí el número tiene una serie de decimales o que es bastante grande. Entonces aquí sí nos permite ver. Pero ya solamente nos permitiría números, ¿cierto? Y no nos permitiría letras excepto la E. Acá, en correo electrónico, entonces aquí nosotros le pusimos texto. Entonces ya nos permite texto, y en correo electrónico auxiliar nosotros le pusimos de tipo password, que ahí también se está controlando. ¿Listo? Listo. Vale. Apenas miro el comentario de Camilo Villota, pero listo. Ya se conectó Camilo. Nos faltaría solamente José Luis Paz, que está pues con inconvenientes de la energía en el bar. Listo. Entonces, aquí ya tendríamos parametrizado también cuáles propiedades son las del el elemento. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, vamos a intentar algo, a ver cómo nos va. Yo voy a buscar, recuerden que nosotros teníamos en Bootstrap. Teníamos diferentes tipos de botones. Entonces teníamos el botón primary, el botón secondary, success, danger, warning, info. Todo eso también lo podríamos dejar parametrizado desde acá. Entonces, por ejemplo, acá este botón, que lo tenemos en nuestra clase button, podríamos colocarle aquí el class name parametrizable. Miren que ya estaba como btn primary, y aquí le vamos a decir que va a ser una propiedad parametrizada también. Entonces lo vamos a modificar y aquí le diríamos btn class, y esta es la propiedad que vamos a configurar también desde aquí. Entonces le diríamos btn class igual, y acá le diríamos, por ejemplo, secondary, o este es access, que se mete. Listo. Guardamos aquí, guardamos acá, vamos a nuestra aplicación y miren que ahí ya está también el botón. Bueno, miren que se me dañan un poquito los bordes, ¿cierto? Porque yo le coloqué solamente btn secondary y me faltó colocarle la clase btn, porque son dos clases que están afectando a ese mismo componente. Miren que ya la coloqué y está normal. Y así mismo podemos agregar tantos y tan diferentes como nosotros necesitemos, con propiedades diferentes. Entonces aquí sería enviar, por ejemplo, tendríamos el botón de danger de, supongamos que sea habilidad, y de warning.
cuidado. Listo, miren, ahí nos van apareciendo. Miren que son propiedades que nosotros las podemos controlar también. No solamente hace referencia a los textos que nosotros podemos mostrar, sino que también hace referencia a las propiedades de los elementos que podemos parametrizar. ¿Listo? ¿Ahí tienen alguna duda o está claro, muchachos? Claro. Vale, yo los estoy leyendo por el chat también de pronto. Entonces, aquí tendríamos ya nuestro componente tal cual. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar unas propiedades que se denominan estados. ¿Listo? Entonces, en los estados, nosotros tenemos para cada elemento, para cada objeto, por ejemplo, supongamos para este botón, ¿listo? Para este botón nosotros tenemos un estado o un conjunto de estados. Cuando nosotros queremos hacer, cuando nosotros queremos hacer algunas de las cosas como elementos propios del estado del componente, nosotros establecemos ese tipo de propiedades, ¿listo? Y para eso siempre va a haber una sección y va a haber un objeto dentro de la clase que se llama state. Y nosotros ya sabemos que los objetos nosotros los representamos con la sintaxis de JSON. Entonces aquí le decimos state. Este objeto siempre se debe llamar así. ¿Listo? Porque aquí dentro van a haber unos atributos que van a ser propios de nuestro componente. Entonces, por ejemplo, nosotros aquí le podemos colocar, no sé, un estado habilitado, digamos, habilitado o deshabilitado. Entonces aquí le decimos enable, que por defecto está en false. Listo. Podemos colocarle otro estado, que sea, supongamos, el tooltip, que por defecto sea el botón de acción. ¿Listo? Y estos mismos, nosotros tendríamos esta sección state, ¿listo? Para acceder a ellos. Entonces, dentro de state, nosotros podríamos decirle aquí que tendría el placeholder, por ejemplo, diríamos que es igual a lo que está en el state. Entonces le podemos decir que de aquí va a ir a este objeto que va a obtener los estados get state, y ahí dentro va a buscar el state tool. Miren, nos va a ver. Entonces aquí ajusta el placeholder sobre la... Miren que aquí al inspeccionar en el código, el placeholder sí está con el valor que nosotros le dimos. Solo que parece que hubiera una clase de Bootstrap sobre el elemento para mostrarnos el tool. ¿Listo? Por eso no nos está tomando la propiedad placeholder. Buscamos a ver cómo se colocan los tooltips. No lo recuerdo. Tooltips. Data toggle. Así sería. Entonces no es placeholder sino data toggle. Listo, ahí.
Bueno, y debe ser un conflicto que está estableciéndose con la biblioteca Bootstrap, ¿listo? Pero miren que nosotros en los estados le podemos iniciar a colocar cositas. Ahora, por ejemplo, nosotros podemos... Profe, perdón, ahí es acción, botón de acción, Así, olvidé escribir late, pero eso no, o sea, no simplemente es un afectaba. texto. No, no debe cambiar. Ya, sí, ya. Listo. Ahí es un texto que nosotros le colocamos. Por ejemplo, si nosotros acá en este field form le colocamos al input, ¿listo? Le colocamos también, aquí voy a definir la sección de estados. Entonces aquí dentro de mi clase defino el estado y le coloco eh, inval que sea igual a hola por defecto. Listo, igual. Listo, inval que sea igual a hola. Y ahora le voy a decir aquí, por ejemplo, en input le voy a decir que el valor va a estar siempre con ese estado. De mis estados le digo get, perdón, state, y de aquí saco el estado inval. Si miramos acá, ahora en el formulario, miren que en todos me sale hola. Bueno, en este no porque es de tipo numérico. Listo, pero en estos todos me sale hola. Si yo aquí intento escribir números, no puedo porque ya tengo un valor por defecto, que ya está en el estado. Si yo quisiera cambiarlo, entonces debería modificar el valor del estado. Estas propiedades se las pueden modificar. Miren que ahí yo intento escribir y no me escribe nada. Es porque ese valor está controlado mediante un estado. ¿Cómo? Profe, ¿puede dejarlo un momentico allí, por favor, en esa línea? Listo. ¿Listo? Sí, profe, gracias. Vale, con gusto. Listo. Entonces aquí nosotros vamos a mirar, por ejemplo, elementos comportamentales de nuestro formulario, de nuestro componente. Entonces nosotros vamos a utilizar los estados para establecer elementos de cómo está en ese momento nuestro componente. ¿Listo? Por ejemplo, que nosotros, si nosotros colocamos eh, un componente, ahora construimos un ejemplo para que se habilite o se deshabilite. ¿Listo? Listo, muy bien. Entonces nosotros aquí podemos tener este tipo de estados y vamos a hacernos un ejemplo para mirar cómo se pueden utilizar estos estados, cómo se pueden acceder, cómo se pueden modificar. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a mi clase. ¿Listo? Entonces aquí vamos a crearnos un componente nuevo. Aquí en mi proyecto voy a crear un componente y lo voy a colocar en mi file pass field, por ejemplo. .js. Listo. Entonces en passfield.js voy a copiar esta estructura, me va a servir bastante. Listo, le digo passfield.js y vamos a decirle aquí, vamos a cambiarle el nombre, no va a ser field form, sino pass field. Listo, y vamos a tener un input que va a ser de tipo password. Listo, pero lo vamos a hacer de la siguiente manera. Un input de tipo password y bueno, aquí lo voy a colocar de los estados type. Aquí le voy a decir password.
Entonces acá le voy a decir que el tipo de este va a estar determinado por el estado punto time. Listo. Ahí tengo mi componente passField, tengo mi input, tengo este de aquí lo voy a quitar, por eso lo creo un componente nuevo. Y aquí voy a colocar un botoncito, el mismo botón que tenemos acá en este botón on. Este mismo lo voy a utilizar acá. Listo. Ahora bien, nosotros aquí en este botón podemos implementar un conjunto de acciones. ¿Listo? Esas acciones son conocidas por, bueno, aquí le vamos a decir, este tipo va a ser subnet, listo. El class name lo vamos a poner estático. Vamos a decir que va a ser depend, info. Listo. Le vamos a poner el todo. El nombre sí lo vamos a dejar dinámico. Listo, el button name. Acá el título, el nombre del campo. Y ahorita lo vamos a dejar así. ¿Listo? Y acá en app lo vamos a importar para utilizarlo y para probarlo. Entonces aquí no voy a importar field, sino pass field. Y voy a importar la clase que corresponde, pass field. Y acá entonces voy a quitar esto de aquí. Quitar estos y solamente voy a dejar este componente. Y es pass field. Me está pidiendo, pass field me está pidiendo las siguientes propiedades. Field name. Entonces le digo que el nombre del campo va a ser contraseña. Contraseña. Me pide por acá también la propiedad button name. Entonces button name yo le voy a colocar enviar. Ah no, visualizar. B. Listo. Ahí tengo esto por acá y esto por acá. Vamos a mirar cómo está. Ahí está contraseña. Si yo la escribo, miren que está con tipo de contraseña y en ver vamos a hacer que nos revele este texto. Muestre el texto. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Cambiando el estado. Miren que si yo aquí le coloco en lugar de password, le coloco text. Y si vamos acá a la interfaz, entonces aquí ya no va a estar oculto, sino que va a poderse visualizar. Vamos a hacer que con ese botoncito ver se cargue. Listo, aprovechando la transición de estados. No basta con decirle solamente a este estado colóquemele este valor, sino que nosotros necesitamos hacerlo a través de un elemento, a través de una función. Entonces aquí vamos a iniciar a programar funcionalidades de JavaScript, ¿listo? En las cuales nosotros vamos a iniciar a hacer un tipo de procesos. Siempre que vamos a utilizar o que vamos a crear una variable a la cual se va a acceder desde uno de los elementos del componente, se la debe definir como una variable de la clase. ¿Listo? Entonces ahí, por ejemplo, le colocaríamos change visibility. ¿Listo? Esa es mi variable que va a ser o va a contener una función. ¿Listo? Así también podemos definir las funciones. Hay dos formas de definir las funciones, ¿no? Podemos decirle igual a function, abrimos paréntesis y cerramos paréntesis, o podemos utilizar esta forma abreviada. Miren que cuando yo coloco el cursor ahí, me dice lo que me está abreviando una función. Entonces solamente estoy colocando igual, mayor que, y listo. Ahí me muestra o ya él asimila que va a tener una función. Y ahorita, para mirar que sí se esté invocando, que sí se invoque esa función, vamos a colocar simplemente un console log. Un console log que diga hola a todos. Listo. Pero ¿qué pasa? Nosotros esta
este método o esa variable debemos accederla, que es una variable función, debemos accederla desde algún lugar. Y nosotros queremos accederla desde este botón, que es un elemento del componente. Y desde ese botón, nosotros le vamos a decir que cuando se haga clic, que se invoque a esa función. Entonces ahí le vamos a decir on click, y le decimos que va a invocar una función. ¿A qué función? Me dice. Entonces le digo, usted va a invocar una función que está en esta misma clase. Entonces al decirle que está en la misma clase, le decimos this punto, ¿cierto? Y ahí miren que nos aparecen unas sugerencias. Y por ahí si yo escribo la C y la H me dice change visibility. Listo, entonces él ya sabe que del scope hay un término que es el scope que hace referencia como al entorno, ¿listo? Al entorno de un objeto. Por ejemplo, si usted ahorita está en su habitación, su scope sería la habitación. Usted no puede establecer el valor de, por ejemplo, de cuántos platos hay en este preciso instante en la mesa del comedor, porque su scope o su entorno, su campo de acción es la habitación. Entonces no puede acceder a información. Aquí nosotros el scope de este elemento ahorita es esta clase. Entonces ahí le debemos decir que puede acceder a este elemento de aquí porque hace parte de su entorno. Está dentro de su scope. ¿Listo? Entonces vamos a guardarla. Voy a mirar aquí. Voy a abrir la consola. La limpio y vamos a mirar. Cuando hago clic en ver, miren que me aparece aquí un mensaje que dice hola a todos. Hago clic nuevamente, hola a todos por segunda vez, nuevamente hola a todos por tercera vez, porque ese es el mensaje que yo le estoy colocando aquí. ¿Listo? Ahora no le quiero colocar un mensaje, sino que quiero ver el valor de las propiedades. Miren que esto es JavaScript del más normal. Entonces ahora no le digo que me muestre el mensaje, sino las propiedades. Listo. Entonces hago clic. Miren que ahí me mostraría un objeto, que sería el objeto props, con las propiedades que tiene. Tiene un botón name y un file name, un field name. ¿Listo? Ahí también podemos acceder a ese tipo de elementos. También podemos mirar algo que tenemos por acá, que son los estados. Listo. Si yo hago clic, entonces me muestra que tengo un estado que se llama type, que en este momento tiene valor par. ¿Listo? Y ahí es donde nosotros vamos a iniciar a cambiar un poquito. Entonces vamos a decirle que nos cambie el valor. Vamos a probar de dos formas. ¿Listo? Vamos a decirle this.state.type igual a text. Listo. Cerramos. Miremos aquí. Está muy bien. Hacemos clic acá. Y miren que no sucedió nada en este momento. ¿Cierto? ¿Por qué razón? Muy probablemente porque estamos haciéndolo directamente. Entonces ahí no se alcanza a refrescar la variable del scope. No se alcanza a refrescar la variable en su entorno. Entonces vamos a decirle que vamos a utilizar un método que se llama this.setState. ¿Listo? ¿Qué hace el setState? Resulta que nosotros tenemos en todas las clases que lo definamos una sección que se llama state para los estados. Y ahí tenemos un conjunto de propiedades. Entonces cuando nosotros le decimos setState, él va a buscar dentro de este objeto de propiedades, de estados, él va a buscar el objeto con el nombre que nosotros le especifiquemos y le va a asignar el valor que nosotros le digamos. Entonces para ello le decimos que vamos a buscar el estado, que se llama type. Listo. Y le vamos a colocar el valor text. Listo. Miremos si ahí ya funciona adecuadamente, si no revisamos lo que sucede. Miren ahí, perdón, vuelvo a refrescar.
Ahí escribo y me aparece en formato contraseña. Le digo ver y ya me aparece en el formato texto. ¿Listo? O sea, ahí sí le vuelvo a decir ver, no cambia, puesto que le estamos diciendo que cada vez que se cambie la visibilidad, se va a tener el valor text. ¿Listo? Hola José. Listo. ¿Ahí tienen alguna duda, muchachos? ¿Sí es claro? Profe, una pregunta, para volverle a cambiar el valor a tipo password, o sea, que quede igual a los punticos, ¿hay que crear otro estado o...? Ya. Muy bien, Elizabeth. Allá es al punto al que yo quiero ir. ¿Listo? Entonces, obviamente a nosotros nos gustaría, ¿cierto?, tenerlo con la misma funcionalidad que hemos visto en otras aplicaciones. Entonces, podríamos decirle, si este valor está así, entonces colóquenme ahora ya ocultar, ¿cierto? Y aquí que no diga ver, sino ocultar. Eso también lo podemos hacer. Iniciemos haciendo este cambio. Que cuando diga ver, le coloque ocultar si se hace clic, y que cuando está en ocultar y se hace clic, le coloque el texto de. Entonces por aquí podemos definir otra propiedad, ¿cierto? Que sería, por ejemplo, btn txt. btn txt, que sea de. Listo, y acá ya no le vamos a decir que lo vamos a traer desde allá, sino que lo vamos a colocar directamente desde nuestros estados. Le decimos props edis.state.txt btn.txt. Listo. Guardamos y miren que aquí está muy bien, está de forma adecuada. Ahora vamos a decirle que cuando esté en ver, que cuando se haga clic no le coloque ver, sino ocultar. Ocultar. Listo. Listo. Escribimos. Ver, ahí cambia, dice ocultar, y si hago clic debería volver a colocar ver, ¿cierto? Ahí es donde nosotros podemos implementar varias alternativas. ¿Listo? Por ejemplo, una que se me ocurre ahorita que podemos probar sería el operador ternario. Entonces le diríamos, si de los estados, ¿cierto? Nosotros le decimos this.state.btn.txt es igual a ocultar, me le va a colocar el valor ver. Si no es igual, entonces coloque el valor ocultar. Listo, ahí podríamos utilizar ese operador ternario. Miremos a ver si funciona en este caso. Listo, entonces vamos acá, refresquemos, ahí nos inicia a salir unos warning, le decimos ver, ahí está ocultar, hago clic, cambia a ver, hago clic, cambia a ocultar. ¿Listo? ¿Cómo se les ocurre entonces que podemos hacer el cambio del tipo? Ya no sea texto, sino password. ¿Cómo podríamos hacerlo? Igual, this estado type es igual a password. Ajá, a ver, Entonces signo de interrogación. Type. Punto type, ajá, es igual a password. Ajá. Signo de interrogación.
abre comillas, text, dos puntos, password. Ujú. Yo así diría. Vemos si funciona. Vamos aquí. Está el tipo password. Sí. Listo. Ocultar. Como está el texto, ocultamos. Se vuelve a mostrar en puntos o se vuelve a ocultar la información. Listo. Miren que ahí podemos utilizar las variables de diferentes formas. Ahora, quiero, muchachos, que pensemos una forma diferente de solucionar el mismo problema. ¿Listo? Utilizando los estados que tenemos definidos o podemos utilizar nuevos estados. ¿Cómo lo podríamos resolver? Tratemos de practicar un poco la implementación de los estados. Porque miren que ahí se inicia a ver como un poco sucio el código, ¿cierto? ¿Con condicionales se podría? ¿O Eh, no? No recibe con... Sí, sí, también podríamos hacerlo así. Es que también algo que quiero que noten es que aquí nosotros podemos colocarle el código JavaScript como lo conocemos, es JavaScript normal. Entonces sí, esa es una buena opción también, le podríamos decir. If, Profe, qué pena, una pregunta. dime. Por ejemplo, en ese caso usted está, digámoslo así, asignándole un método, ¿no? Al evento clic del botón, ¿no? Ya, Y en este caso el modelo, el método, perdón, está todo en el mismo archivo .js, ¿no? sí, O sea, tanto el HTML como el, valga la redundancia, el JS, el JavaScript, están en el mismo archivo, ¿no? Si ajá, estuvieran en archivos diferentes, ¿qué es lo que crea el componente? Por ejemplo, si estuviera el botón en el HTML y el evento ahí donde está el change visibility, ahí donde está. Se puede acceder de la misma manera con el this.change entre corchetes. verás, ¿Accede de la misma manera? ahí hay que hacer una aclaración de pronto, Carlos. Esto nosotros lo escribimos como HTML, pero no es en esencia HTML. Resulta que hay una biblioteca que se encarga de traducir esto a JavaScript. O sea, ese es el poder de, de React. Nosotros lo escribimos así, pero esto en realidad no es HTML. Verán, buscámosla. No recuerdo cómo se llama. No recuerdo cómo se llama la biblioteca. Y hay una paginita que sirve para simularlo. Yo le hice, no recuerdo cómo se llama la biblioteca. Lo cierto es que en esencia, así como nosotros miramos, ¿cierto? Acá en el app, en el index, perdón, mira que nosotros le estamos diciendo aquí document get element by ID, ¿cierto? Y le estamos diciendo que ahí nos va a colocar estos elementos de acá. Pero resulta que aquí nosotros lo escribimos como HTML, pero es como si lo estuviéramos diciendo desde JavaScript que nos agregue un div. ¿Listo? Los estamos agregando al DOM. Por eso es que yo les explicaba en unas clases previas que JavaScript, que React implementa algo que se llama el DOM virtual.
¿Listo? Porque él hace una construcción y posteriormente a esa construcción ya hace la traducción o ya lo implementa en el DOM real, porque esto se traduce a JavaScript. Esto no es HTML. Parece HTML, pero no es HTML. ¿Listo, Carlos? Listo, profe. Gracias. Pues, por esa misma razón, miren que si yo quito, por ejemplo, si yo quito este div de aquí, miren que él me marca un error aquí abajito. Él me dice, la expresión debe contener solo un elemento padre, porque ese elemento padre es como el objeto. ¿Listo? Es decir, este es mi objeto que tiene por dentro objeticos, pero él se entiende con el objeto. Este método renderiza un objeto, ¿cierto? No puede renderizar un array de objetos, porque él renderiza un objeto, pero dentro de un elemento sí podemos tener más elementos. ¿Listo? Voy a buscar el simulador y ahí lo miramos, porque no recuerdo muy bien el nombre. ¿Listo? A ver, no me acuerdo si está por acá el nombre. Blind, creo que se llama. No, yo lo busco y se los comparto en la siguiente clase. Listo, aquí íbamos a implementar la otra forma, que es el que decíamos con Fabián, ¿cierto? Para que quede un poquito más limpio nuestro código, que se ordene un poquito, entonces podríamos preguntar si estado es igual a password, si el estado, el tipo, perdón, es igual a password, entonces colóquele text, el valor que le va a colocar al tipo es text, y el valor que le va a colocar al botón es ocultar. ¿Listo? Si no, entonces va a colocar o va a ejecutar otros cambios de estado, que sería aquí en lugar de text sería password, y acá sería ver. Profe, Dime. ¿me escucha? Por ejemplo, si en en la condición le podríamos poner tis.estado.type y cambiaría a lo que está arriba en el estado, o no se puede hacer eso. ¿Sí me entiende? Así como lo hicimos hace un momento, yo le dije... Eso. Sí, es que eso les voy a explicar ahorita. Recuerda que cuando yo lo hice, no cambió, ¿cierto? Ah, ¿Por qué? Porque React, o sea, el valor de la variable cambia aparentemente, pero no se transmite o no se informa que el estado cambió. Por eso toca hacerlo a través de este elemento de aquí, a través de este método, porque este método cambia el valor y además hace como informarle a los componentes que tienen este estado, a los elementos del componente que tienen este estado, le informa que cambió. Por eso es que nosotros podemos visualizar, mira que si nosotros aquí le cambiamos, pongámosle así. Si yo le digo aquí this.type igual a, digamos, y aquí le digo password, y acá, listo, digámosle eso. no, profe, yo diría, o sea, no se podría tis.estado para que tome los valores que tiene en el estado principal. Sí, olvidé colocar el estado. Es así. Eso, y ahí quitaría ese igual, porque igual los tomaría los de arriba.
¿Cómo? Ese igual no toma, o sea, no se puede nomás tis.estado.tai porque no tomaría los estados de arriba. Pero ahí no haríamos nada. O sea, ¿así? Sí. No los tomaría. Lo que pasa es que ahí no estamos haciendo ninguna operación. Mira que aquí solamente estaríamos buscando esa variable, diciéndole variable, ¿no? Pero necesitamos una operación para que estos cambien de valor porque sería como una asignación. Mira que Ya, ahí ya, estamos profe. diciendo solamente this state type y no le decimos nada más. Ya. ¿Listo? Esa era la pregunta, listo. Entonces hagámoslo de esta manera, que sabemos que ahí va a funcionar de forma correcta. Y aquí le colocamos password y aquí le colocamos B. Listo, actualicemos. Vamos a mirar por acá. Decimos ver, se muestra. Y le decimos ocultar y se oculta. ¿Listo? ¿Hay dudas hasta ahí, muchachos? No, hasta ahí no, profe. Sí, profe. Listo. Listo, esa sería otra forma. ¿Cómo haríamos? Yo busco una propuesta utilizando los estados para que sea aún más limpio el código. Aunque bueno, esa ya sé cómo vamos. Esa vamos a dejarla de tarea. ¿Listo? De tarea vamos a dejar que se cambie. ¿Listo? Yo les comparto este código de igual forma. Vamos a dejar, a implementar una forma diferente de cambiar esta funcionalidad. ¿Listo? No lo hagamos así ni de la forma anterior, sino que busquemos una forma diferente, que puede ser similar, pero que cambie, que utilicemos un elemento adicional del estado que me ayuda a controlar esos dos elementos. ¿Listo? ¿Sí es claro? Listo. Vamos a mirar. Sí, profe. Bueno, vamos a mirar otra de las cosas que tenemos pensadas para hoy. Y es otra herramienta utilizando precisamente estados y también componentes. Entonces para ello voy a crear otro componente. Listo, en un folder. Le voy a decir múltiples. Le voy a colocar múltiples. O listo. 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 Esa es la carpeta que voy a crear. Listo. Aquí entonces vamos a crear nuestro archivo, que yo lo voy a llamar list.js, y voy a copiar prácticamente el código de aquí, porque pues ustedes ya saben que no es muy fácil aprenderse todas las estructuras y toda la escritura, entonces ya uno va buscando la forma de reutilizar elementos. Entonces aquí listo, tenemos field form, aquí ya no se va a llamar field form sino list, y listo. Y ahora lo que vamos a hacer es crear un componente diferente, listo, que va a ser un estado. Entonces aquí le vamos a decir
que vamos a tener un número, ¿no? Igual a 0 inicialmente. Listo, y por acá vamos a hacer un pequeño cambio. Entonces le vamos a decir que que vamos a tener un botoncito, digámosle un botoncito mostrar lista, vamos a decir. Listo, simplemente nos va a retornar un botón mostrar lista. Y aquí va a ser de tipo submit, este está bien, ahí clic show list, vamos a crear ahorita la función show list, y aquí mostrar lista. Y resulta que nosotros vamos a decirle que según el valor de este, si está en 0, nos muestre este botón, y si no está en 0, que nos muestre un listado. Entonces aquí vamos a validar este retorno. Entonces yo le voy a decir si num igual a 0. Si es 0, muéstreme el botón. Si no, me va a mostrar una lista. Entonces retornan una lista. Y las listas ya nosotros sabemos que tienen la siguiente forma. Las listas tienen LI, perdón, UL, y dentro de los UL tienen los ítems. Con el ítem 1, por acá el ítem 2, listo. Ahí tendríamos el ítem 1 y el ítem 2. Listo. Inicialmente este está en 0, por lo tanto se va a mostrar el botoncito. Vamos a ir a app, yo voy a reutilizar este de aquí, lo voy a invocar. Ya no voy a invocar este, sino que voy a invocar al componente de lista. Ahí está. Y de aquí voy a invocar el list. Este y ese es el que vamos a utilizar acá. Lo vamos a utilizar solito, no vamos a colocarle ninguna propiedad. Listo, guardemos y miremos aquí. Me dice que tengo un error. Num is not defined. Ya. Claro, miren lo que yo les decía. Hay diferentes scope o diferentes entornos, entonces resulta que este num hace parte de los estados y yo aquí lo estoy colocando de forma directa, entonces le tengo que decir this.state.num. Listo, ahí sí funciona. Miren, aquí está nuestra lista, yo lo voy a cambiar, aquí lo voy a colocar a separarlo. Voy a colocar esto. Listo, mostrar lista, ahí está, mostrar lista, y ahora sí les vamos a decir que cuando este botón haga clic va a mostrarnos esa listita. Entonces igual, hasta ahorita vamos igual, lo que vamos a implementar es una forma de renderizar o de trabajar con arreglos, con elementos de array, con un grupo de elementos. Listo, entonces vamos a definir igual show list, que va a ser una variable función. Listo. Y aquí le vamos a decir lo mismo. Entonces, this.setState, y aquí le decimos num igual a 10. Listo. Venimos aquí. Miren que ya cambió, ¿cierto? Ya me colocó nuevamente. ¿Qué significa el show list, profe? ¿Cómo? Qué pena. ¿Qué significa el show list? No, así es el nombre que yo le coloqué. Mostrar listas. Un parámetro normal. No, este es Usted lo nombró. Eso de la variable, perdón. Usted lo nombró. Sí, yo le di el nombre que yo quise. Si Ya. lo quiero colocar en español, también lo podría mostrar lista. Mira, lista. Listo. Listo.
mostrar lista y ahí hace. Miren que funciona igual, hace lo mismo. ¿Listo? Ahora lo que vamos a implementar es que este ya no va a estar aquí estático, no siempre me va a mostrar 2, sino que vamos a implementar que me muestre la cantidad de veces que yo le coloque aquí en el estado. ¿Listo? Entonces, de esa manera vamos a decirle lo siguiente. Le voy a decir entonces que voy a tener un array acá, cuando se muestra la lista, voy a tener un array. Listo, que yo lo voy a llamar ARR, que va a ser igual a un array vacío inicialmente. Listo. Y ahora sí voy a recorrer, voy a hacer un ciclo, tantas veces como me indique la variable num. Entonces le digo for y igual a 0 hasta el mismo valor de num, hasta num, con i más más. Y acá le digo que este ARR va a tener en su elemento sub i, va a contener el valor de i. ARR, aquí como lo estamos creando, toca hacerlo con push. Porque acá no tiene una capacidad determinada, entonces debemos hacerlo con push, si no nos va a dar error. Listo. Y ahora sí, vamos a decirle lo siguiente. Aquí apenas creo una regla. ¿Listo? Y recuerden lo que le explicaba hace un momento a Carlos. Recuerden que este no es un HTML normal, esto es un objeto. El objeto en este caso vendría compuesto de la siguiente manera. Ahí está el objeto. Entonces ahorita este objeto es el que se está retornando, pero nosotros vamos a iniciar a armar el objeto utilizando funcionalidades de HTML, de JavaScript. Entonces le vamos a decir lo siguiente. Voy a crear una constante, que la voy a llamar list, y le voy a decir que esa constante va a ser igual a lo siguiente. Resulta que hay una función de JavaScript que permite, a partir de un conjunto de objetos, ir como mapeándolos o ir haciendo como una composición de más objetos. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a decirle aquí que vamos a utilizar el método map para cada elemento que esté en ese array obj. Entonces todos los arrays tienen este método, el método map. Listo, y aquí le decimos que va a ser L, el objeto que vamos a utilizar. Esto sí ya es JavaScript del que ustedes ya conocen. Listo. Me falta. Ahí. Listo. Aquí cierro paréntesis y esto. Listo, y aquí les vamos a decir entonces que nuestro objeto, que nuestra lista, aquí cada uno de los objetos, aquí va haciendo un recorrido de cada objeto en este array, perdón, ahí no es obj sino array. Cada elemento en este array lo va a ir recorriendo y por cada elemento va a ir componiendo un objeto que posteriormente se va a guardar en esta lista. Entonces ahí lo que vamos a decirles es que la composición del objeto que nosotros queremos es un elemento de una lista en el cual nosotros vamos a decirle this punto. Profe, qué pena. ¿Qué significa el map? Map es una función. Punto map. Es una función de los arreglos que lo que me permiten es componer objetos. ¿Organizarlo? No. Me permite componer un conjunto de objetos para organizarlos, no ordenarlos, sino para hacer como
una adición, es decir, como una Ir concatenación de armando. objetos. ¿Cómo ir armando? Eso, como una concatenación de objetos. Es como si nosotros fuéramos Ya. modificando el DOM, modificando los elementos de HTML e irlos adicionando, irlos ensamblando. Ya. O sea que ahí va a estar aumentando filas. Ajá, elementos de la lista. Mira que aquí esto es cíclico. Mira, lo acabo de escribir y se los explico completo ese pedacito, ¿vale? Listo. Listo, entonces aquí le diría de this que me traiga de los estados, punto, no, número. Y aquí voy a darle como el formato de una tabla de multiplicar. Entonces le digo, aquí me cambie este. Y lo va a mostrar como si se multiplicara por esa variable i que nosotros tenemos, que sería en este caso sería el L, ¿cierto? Que es el objeto que estamos invocando. Y esto va a ser igual a, aquí ya le decimos, aquí es donde ya vamos a hacer la operación. Entonces le vamos a decir a this estado.num multiplicado por L. Porque L, recuerden que L es el objeto es el elemento de cada posición de la array. Listo, entonces les explico cómo es que está componiendo este array. Entonces, resulta que este objeto va a contener es un arreglo de elementos. ¿Listo? Y en este mmap le estamos diciendo que para cada elemento dentro de este array, es decir, para la cantidad de elementos que nosotros agregamos al array, este sería un array de enteros, que para cada elemento me va a generar o me va a ir uniendo un grupo de elementos. ¿Listo? Un mapa de elementos para luego trasladarlos al DOM. Entonces aquí lo que hacemos es decirle que cada objeto de este array lo vamos a conocer como un elemento con la variable L. Y aquí le vamos a decir que ese objeto va a ser de tipo LI, de un list item. Y acá le decimos que primero nos muestre, nos coloque el valor. Dentro de las llaves es como si nosotros fuéramos ejecutando JavaScript. Fuera de las llaves es, digámoslo así, HTML, pero hace parte del objeto. ¿Listo? Entonces dentro de las llaves nosotros vamos colocando el JavaScript. Aquí le diríamos que nos traiga el valor del número, es decir, en este caso 10, ¿cierto? Porque ese es el valor que le ponemos. Luego nos va a colocar el símbolo por y luego nos va a colocar el valor de la variable L, que ya dependería en qué posición del array vamos para que nos muestre ese valor. Luego nos concatenaría o nos colocaría el símbolo igual y posteriormente, miren lo que les digo, esto es JavaScript, muéstreme o agrégueme el resultado de operar this.state.num, es decir 10, por el valor del elemento. ¿Listo? Miremoslo hasta ahí. Voy a guardar. Not defined. No me equivoqué. Aquí me falta el this.state.num. Ahora me dice expected assignment of things and columns, 28. Luego bien. Este. Aquí, la función ya está dicha, este sería el objeto que me está componiendo la función. Ahí ya.
Listo. Si yo le digo mostrar, me muestra 1 y 2. Ahora lo que vamos a hacer es que nos muestre, aquí en lugar de mostrarnos estos elementos, que nos muestre este objeto. ¿Y cómo lo hacemos? Sencillamente le decimos que nos va a mostrar el valor de ese objeto, que sería lista. Listo. Guardamos. Decimos mostrar y miren que ahí ya nos está mostrando la lista. Aquí me sale un error y es que me dice que para el mapa, en el caso de los elementos de la lista, debería colocar un key. Un key porque siempre va como en los JSON, que va key value, key value, key value. Entonces me está diciendo que debería colocar esa propiedad. ¿Listo? Listo, muchachos. Entonces, miren que aquí se observa, prácticamente lo que sacamos fue la tabla de multiplicar de el número que nosotros le pusimos en el estado. O sea que ese L es automático. Él comienza a contar desde cero y él va aumentando solito. Sí, lo que pasa es que aquí nosotros le Al estamos momento, diciendo para cada objeto del array. Si nosotros lo dibujáramos, el array estaría de la siguiente manera. Tendríamos aquí nuestro array y aquí estaría 0, 1, 2, sí. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Listo? Entonces él le dice, este es el array que tiene estos valores. Para este array, cójame cada uno de los elementos y mapéelos. ¿Y cómo voy a conocer cada uno de los elementos? Entonces en la primera parte de este 0 va a estar en L. ¿Listo? Esta es como la variable que me va a servir para ir haciendo las iteraciones. Entonces le digo L va a contener este. Ya cuando pasa esa iteración viene la siguiente. Esta es una operación cíclica. Y aquí sería el 1 y aquí quedaría en L, quedaría almacenado ese valor 1. Y así con cada uno de los objetos que esté dentro del array. ¿Sí? Listo. ¿Listo? Y no que me confundiera por lo que estaba, como estaba fuera se podría decir, del foro, ahí era que me confundía. Ah, ya. No, pero mira que aquí le dice, para cada es como si lo leyéramos, para cada elemento del array, mapeme. Y aquí ya dice, esto es lo que va a hacer después. Y aquí ya lo tiene. Ese ARR que está antes de map es el del LED, ¿no? El de arriba, el que está, esa variable que está inicializada Sí. como un arreglo, ¿no es cierto? Sí, Diego. Este ARR es esa misma variable. Mira que si yo la selecciono, es la misma. Si yo aquí le digo que iniciemos desde el 1 hasta menor o igual, ya no me va a mostrar la tabla del 0 al 9, sino la tabla del 1 al 10. ¿Listo, muchachos? ¿Alguien más tiene dudas? Profe, de pronto usted este video sí nos lo va a compartir como para reforzar, de pronto volverlo a mirar y de Sí. pronto reforzar alguna Sí, yo les comparto cosa que es. el video de el de la clase que hicimos el día de ayer y les subo el código que estamos trabajando ahorita. Entonces se los comparto, muchachos. Ah, listo, profe, muchas gracias. Vale, con gusto. Listo, muchachos. ¿Tienen alguna otra duda? Porque prácticamente esta era la parte de hoy. Ya en la siguiente clase lo que vamos a hacer es que vamos a simular, tener datos y representar los datos dentro de nuestra interfaz. ¿Listo? Como si los estuviéramos consumiendo desde nuestro web service. Pero pues, como yo les decía en la clase anterior, React no es el encargado de consumir los datos, sino que para hacer la interacción con un web service, React implementa una función o implementa un elemento, se acopla una biblioteca para que esa biblioteca sea la encargada de ser el proveedor de datos a la aplicación. ¿Listo? Bueno, muchachos. Si alguien tiene de pronto algún inconveniente en los equipos, podemos utilizar estos minuticos para revisar.
¿Usted me puede colaborar con esa parte que tenía pendiente, si es tan amable? Listo. Entonces, Compárteme la pantalla, por favor. sí, ya. Ahí mira, profe. Sí. Bueno, yo me atrasé, No, vale, pero igual no hay lío. Es que aquí pues sí, ya es como vamos haciendo como la parte de la explicación y yo les voy mostrando acá con ejemplos y luego pues ustedes ya pueden con calma ir mirando el video e ir implementando las cosas. A ver, dice, listo, profe. local Entonces, workspace. bueno, ese fue con el NG Round, parece. A ver, dale npm start. Aquí dice React Scripts, no se reconoce como un comando interno. Dale dir. Verás, entonces vamos a darle cd punto. ¿Listo? Espérame, ya te digo. Ve escribiendo npm install. npm install. ¿Sí? Enter. Sí. No, perdóname. Ya. Vamos a decirle de la siguiente manera. Vamos a volver a crear tu proyecto. ¿El proyecto tú ya lo habías vuelto a crear, mejor dicho? Sí, Entonces vamos a sí, yo lo crear. volví a crear. Ese día, pues como falló, lo volví a crear. Listo, vamos a crearlo de otra forma. Dale npm install y le vas a dar lo que voy a enviar al chat. npm install create react app. Le digo, profe, voy a crear otro proyecto, ¿no es cierto? Sí, Se está entrecortando, no lo escucho muy bien, profe, qué pena. sí, ahorita ¿Qué vamos. dígito? Dale npm install al chat envíe npm install create react app. Create react app. Listo. Listo, ahí dale en -g. No sé, global. Ajá. Y enter. Sí. ¿Y qué está haciendo? Lo que pasa es que acuérdate que nosotros vimos cuando creamos la aplicación que podíamos hacerlo con npx. Entonces npx lo que Sí. hace es conectarse a la biblioteca de forma remota, a la biblioteca que nos crea los proyectos y ejecutarlo. Ya. Entonces aquí lo que estamos haciendo es instalar la biblioteca directamente en el equipo para posteriormente crear el proyecto a ver si es algo de eso que está sucediendo. Ahí ya dale create react app espacio. Sin npm install, ¿no es cierto? Sí, sin npm. Ya. Y ahí en lugar de "-g", dale el nombre de la aplicación. Aplicación prueba, pero. Ahora, profe, la situación era esta. Al crear, se creaba normal y todo eso.
El problema ya era cuando se instalaba y se la inicializaba bien. El problema cuando ya se instalaba el Bootstrap y el pop y el query. Ah, o sea, el proyecto no te inicia bien. Me inicia bien antes de. Se instala esas tres cosas y ya dice que React Script no se reconoce como comando. ¿En dónde estabas importando el popper? Mira, no, profe. Ahí dentro en la carpeta. A ver, Yo creo muéstrame que el tengo código. aquí. No, el Aquí código, están muéstrame. las. Listo, ahí está. Dale, ¿en dónde estabas importando las... Dentro del proyecto. ¿En qué parte dentro del proyecto? No, yo nomás ingresaba a la carpeta y de ahí ya comencé a instalar todo como estaba en la anterior clase. Es más, mire yo la anterior clase. Más aquí está. ¿Y no los importaste? No sé, ahí sí, en qué parte, no sé. En el index.js. El index. Más abajito. No, en el JS. Eso ahí. Antes, no, sí está importado. A ver, esperemos a ver la creación de... Miremos nuevamente el error, déjame leer el error otra vez. El error al lanzar ¿no es cierto? Está creando ese otro. A ver, espera, no busco el error. Dice, profe. ¿Qué versión de Node tienes? Va. Ah, espera. Verás, vamos a hacer lo siguiente. ¿Ya terminó de crear el otro proyecto? Ah, sí, no. Ingresa al proyecto que estaba generando el error. Ahí dale no demonio. Ay, perdón, npm start, ng start. Bueno, se llama el video de los comandos. ¿ng o npm ejecuto? npm run. No, espérame, me olvidé de los comandos. npm start, sí, ese es. Listo. Y ahí debería salir el error, ¿sí o no? Sí, ahí ya salió. Dice bien. Listo, entonces vamos a darle npm install react script. Ese mismo que está ahí.
escribes menos G y luego le das enter. Un error. Sí, salió un error. A ver, vuelve a ejecutar el npm start. npm start. Sí. Sube un poquito. Ahí. Eh, Borremos la carpeta no de módulos. Listo. Bueno, esto puede ser por aquí, ¿no es cierto? ¿Por dónde? ¿Por la consola o por el...? ¿Ahorro sí. aquí? Sí, sí, sí. Oh, Pero a lo mejor en el escritorio, porque el Visual Studio sabe guardar unas cosas en la papelera de él. Eso, y ahora dale npm e instala otra vez. solito, ¿no es cierto? Sí. Entre tanto, miremos el package.json. Listo. Así sí está. Listo, esperamos a ver ahí si lo instala. Muestra la consola, por favor. De pronto los demás muchachos, si gustan, pues ya por hoy no vamos a trabajar ninguna temática adicional. Eso es todo. Aquí pues los que quieran mirar si ya alcanzamos a resolver el problema que tiene Diego, pues siempre es bueno aprender un error más. Muchas gracias, profe. Hasta mañana. Chao, que estés bien. Gracias, profe. Hasta mañana. Chao, Jonathan, que estés muy bien. Igualmente. Hasta mañana, profe. Chao, don Ricardo, que estés bien. A ver ahí, dale otra vez, Diego. Ahí npm start. Sí. No importa si no aparece acá.
Script. Hola, qué raro, no te instala ese módulo. Windows 7, ¿eh? Sí, ¿Qué versiones y que tienes? Me olvidé la versión de Note que tiene. 12.14 creo que fue. Sí, 12.14. Ah, es la más nueva, ¿no? Sí. No es tan vieja. Ujú. Hijo de pucha, no, nos tocaría buscar con paciencia ese. Profe, un favor. Usted dice que va a compartir el proyecto, ¿no es cierto? El que usted tiene. Sí. A ver si usted me lo puede compartir y lo trato de correr también. De pronto puede que sea ya del equipo. Vale, ¿sabes qué puedes hacer? De pronto, ¿tú tienes alguna máquina virtual instalada? Porque no sé si sea el Windows 7. Ah, no, yo tengo un Windows 7. Voy a probar en un Windows 7 que tengo yo. Ah, listo. Listo, profe. Vale, listo. Listo. De todas formas, también me comparte, ¿no es cierto? Sí, yo les comparto el código a todos, el código y, y los videos. Ah, eso, por favor, sí, también para seguir el video. Bueno, Porque si no. Diego. Listo, profe. Muchísimas gracias, ¿no? Muy amable. No, con mucho gusto, que estén muy bien. Muy bien, profe, hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Chao, Carlos, que estés bien.